Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando este octavo programa y estamos muy emocionados porque vamos a hablar de un tema bien interesante que es la pedagogía y el arte. Y tenemos una invitada que viene desde Chile. Nos va a contar una experiencia, una serie de experiencias en relación a este campo de la educación, la pedagogía, el arte, su obra. Y pues yo no sé ustedes, pero esto suena bastante prometedor. Y yo le doy la bienvenida a Karina. Karina, ¿cómo estás? Yo cuando leí sobre ti y sobre pues tu trayectoria, tu experiencia, me pareció súper interesante el hecho de que has conectado este mundo de la pedagogía y de la enseñanza con otro mundo muy bonito que es el de las artes. No solamente te percibo como un artista, sino también a lo largo de estos detalles que nos has dado sobre tu experiencia, pues también has ido teniendo bastante expertise en el campo de la enseñanza del arte. Dinos de dónde nace este interés, dinos cómo es que tú empiezas a conectar este campo de la enseñanza, el campo de la pedagogía, con lo que tú haces y por qué el arte. O sea, cuéntanos, esa parte me parece que puede interesar también a otros artistas. Soy Karina Prudencio, soy artista visual y soy profesora de artes plásticas visuales y tengo también una maestría en artes. Soy chilena, estudié en Chile también y llegué a Ciudad de México hace 3 meses. Bueno, yo soy maestra de artes, me formé como profesora de artes plásticas en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que es una universidad que pertenecía antiguamente a la Universidad de Chile, y en dictadura fue separada de la universidad y se transformó en la Universidad Metropolitana. Y es una universidad pedagógica donde entramos a estudiar una carrera, digamos, enfocada en la pedagogía desde su inicio, una licenciatura en educación que dura 5 años, y paralelamente uno va tomando los ramos de su especialidad, que pueden ser matemática, lengua, filosofía, artes, música, todas las asignaturas, digamos, de la escuela. Y están las carreras para, digamos, las carreras para pedagogía básica o primaria, está preescolar, está para secundaria y preparatoria, y están todas las carreras en ese lugar. También hay otras universidades que imparten estas carreras, pero esta es la universidad pedagógica, digamos, de Chile. Y bueno, en ese lugar estudié yo. Y cuando entré tenía muchas ganas de ser profesora después de haber pasado por una carrera anterior, que era diseño teatral. Y ahí había notado que el arte para mí era como un acto o una acción, sí, súper ingenuamente y sin entenderlo y sin decirlo en palabras, pero me pasaba que yo necesitaba estar con otras personas, como que no quería estar haciendo arte sola en un taller, o en una mesa o en un atril, digamos, o en donde fuera sola. Me parecía que yo tenía que hablar con otros, compartir. Entonces me gustaba mucho la idea de estudiar pedagogía, por eso mismo. Y también tenía como una visión, digamos, que para mí era como un espacio, y bueno, en realidad lo sigo pensando, que el aula y la escuela es un lugar de cambio, es un lugar donde uno puede hacer, aunque se habla mucho como en algunas escuelas como que no se puede hacer política, pero yo creo que sí, que la educación sí es política, la pedagogía lo es, y cuando uno toma esta decisión de estar en frente de un grupo de personas, ya sean niños, niñas o adultos, uno está generando ahí una acción social, digamos, política, donde se toman decisiones, donde se opina, donde se practica, digamos, el pensamiento crítico, donde pasan un montón de cosas interesantes, donde los niños y niñas pueden también ser libres, pueden opinar, pueden tener palabra, y me parecía que eso era muy atrayente, y era un lugar que yo podía aportar y podía aprender.
Entonces entré a estudiar esta pedagogía en artes y me di cuenta también que yo también tenía ganas de ser artista, que no quería solo ser maestra. Entonces, digamos que, como te decía, en algún momento yo entro ahí y pienso, bueno, yo puedo ser artista también y esto lo voy a ir haciendo paralelamente porque me empezó a gustar esto de, digamos, de ir creando, haciendo una obra personal o con otros, y por otro lado, enseñar en la escuela o en los espacios educativos. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Karina, en la enseñanza del arte? Estoy muy clara que a ti lo que te interesa, pues son estos dos caminos, ¿no? La enseñanza, lo ves también como que también el aprendizaje está ligado. Ahí está tu hijito. Ay, ¿cómo se llama tu hijito? Está hermoso. Hola, Se bebé. llama Benito. Mira, Hola, Benito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Qué gusto conocerte. Es una belleza. Yo a lo que voy, Karina, a mí me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia en la enseñanza del arte. A mí me queda muy claro que tú, por ejemplo, estás muy en la dinámica de entender que hay una relación entre la docencia, pero también en el ejercicio del arte o en la producción del arte. Cuéntanos más sobre eso, cuéntanos más cómo es que estos dos caminos en tu práctica se unen, de qué manera. Y también cuéntanos sobre estas experiencias al trabajar en la enseñanza del arte. Em, sí, como te decía, hay estos dos caminos, la verdad es que yo me doy cuenta que pueden hacer cruce ambos, que se pueden encontrar, que no es necesario elegir soy profe o soy artista, puedo hacer las dos cosas. Y también creo que en este soy artista, soy profe, también uno como actor político, actor, digamos, de la educación, uno también tiene que tomar un lugar. Y este lugar tiene que ver con la identidad de cada uno. Entonces, pasan también muchas cosas como persona latinoamericana, como persona, digamos, en mi caso, persona que me reconozco como indígena, Licanantay, como mujer, como, digamos, un montón de cosas que tenemos que también tener en consideración cuando hacemos una clase o cuando tomamos un tema, cómo lo abordamos, por ejemplo. Si somos feministas, ¿qué queremos decirle a los chicos y a las chicas en la sala de clase? Si queremos reivindicar a nuestros antepasados, a nuestro pasado americano, si somos de algún pueblo, si nuestros abuelos lo fueron, qué podemos rescatar de la vida de ellos en nuestra vida actual y cómo esto también se relaciona con las artes o con la educación. Entonces aparecen muchos caminos, digamos, no solamente el arte y la pedagogía, sino que la misma quién soy yo, cómo puedo decirle a un niño, a una niña, o un joven, o una joven, decirle, oye, ¿cómo tú te puedes reconocer y cómo te puedes buscar y cómo el arte te puede también ayudar a encontrarte? Entonces aparece también esta forma yo creo que es súper importante en la escuela, de buscar un espacio que esté como dentro del currículum. Tenemos también de invitado a Benito, Sí, entonces él no está muy de acuerdo con esta él situación. está, ¿no? Él está debatiendo al respecto. Para los que no nos están viendo, bueno, Benito está con nosotros y se escucha su vocecita por ahí porque nos está acompañando y a él también le interesa opinar sobre este tema. Entonces, pues ahí todos saludan a Benito, ahí nos comentan qué les parece la visita de Benito en este podcast. ¿Cómo es que tú, en tu experiencia, has logrado conectar estos desafíos que implica la construcción de la identidad, que ya ejemplificaba en el caso de la pedagogía, también está en proceso, o sea, está ahí. En el caso de pedagogía en México, vemos que hay, dependiendo la escuela, dependiendo pues la currícula, ¿no? A la que responda cada una de las instituciones que oferta la carrera, pues cómo hay un proceso identitario de reconocimiento de quién es ese profesional de pedagogía. Pero ahora que tú nos explicas también, te comentaba el hecho de que estamos también en una búsqueda de identidad personal y cómo comunicar eso.
cómo comunicar eso a través del arte. Entonces aquí la pregunta es cómo es que tú logras en estos cruces o cuál es tu experiencia si es que lo logras, porque también creo que es un desafío, conectar esto, o sea, este proceso identitario personal, el proceso de enseñanza del arte y esa comunicación a través del arte de estos ejercicios de identificación identitaria o de construcción identitaria, si lo podemos llamar así. Bueno, respecto a lo que me preguntas, bueno, esto no es una lógica que esté en mi país instaurada, como esto de ser profesor y artista, sino que somos algunos los que hemos tomado esta decisión de, y tampoco somos tantos, y menos en mi país, que es un país tan pequeño. En Chile existe digamos, un currículum como bien elaborado respecto a una progresión desde la primera infancia hasta, digamos, como la preparatoria en formación, digamos, artística en las escuelas. Esto va llevando a los chicos por diferentes áreas, como que, por ejemplo, se trabaja lo plástico, se trabaja también lo digital en algunos espacios. Las escuelas públicas y privadas seguimos la misma ruta, no hay programas distintos, existe como un programa. Es muy raro que una escuela tenga un programa propio, tendría que ser una escuela artística. Y en particular, digamos que también hay escuelas obviamente que tienen ciertos sellos, como una escuela, no sé, por ejemplo, privada católica a una escuela pública, dependiendo del municipio donde se encuentre, dependiendo del gobierno que esté digamos, en ese momento. También van surgiendo políticas públicas que influyen en la educación, que yo creo que también pasa acá. Yo creo que en los últimos años hay una mirada en especial, en Chile al menos, hacia lo propio, hacia la identidad, hacia reconocer a los pueblos, hacia mirar hacia el mundo indígena, por ejemplo, hacia la diversidad, hacia la inclusión, digamos, de chicos y chicas digamos, de otros países, chicos que transitan a otra identidad sexual o, perdón, identidad de género. Entonces hay un montón de temas que también se están incluyendo en el aula y en el currículum. Y harta llegada de extranjeros digamos, por diversas situaciones que han ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, chicos venezolanos, colombianos, chicas y chicos que han ido ingresando, y antes eso no ocurría en Chile porque es un país muy aislado, digamos. Entonces, todas estas cosas y también las miradas más que han ido cambiando, como de lo que esta identidad, por ejemplo, mía, que tiene que ver con lo indígena, que posiblemente hace 50 años atrás era muy difícil encontrar una maestra reconociendo delante de un grupo: oye, soy indígena, les quiero enseñar esto, hablemos de nuestros ancestros. No necesariamente aparece en el currículum, pero sí lo podemos integrar. Sí podemos integrar diversidades, sí podemos incluir a otras culturas, podemos incluir nuevas tradiciones, podemos incluir nuevas identidades, digamos, estas identidades en búsqueda, digamos. Entonces aparecen varias cosas donde yo creo que las artes, y en el caso de la asignatura, es un espacio como bien transversal, no solo hace 10 años atrás se hablaba como de estos espacios como que hagamos interdisciplina, ¿verdad? Allá, que la profesora de arte se junte con el de matemáticas, que hagan el de historia, que hagan algo en común. Todavía ocurre, pero en el fondo es más allá de eso, es un espacio para mí, como un espacio donde el estudiante o la estudiante se puede encontrar con algo que va más allá de lo que dice el currículum y de lo que dice la maestra o el maestro. Ojalá encontrar que ellos y ellas se encuentren de verdad, que se busquen, que aparezca quizás algo que no pueden decir, que aparezcan sentimientos, emociones que cuesta hablarlas o que cuesta escribirlas, pero quizás en un trabajo plástico, en un trabajo visual, aparecen como para desahogarse, para pedir auxilio, para muchas cosas. O sea, para mí ser como este rol de maestra de artes va más allá de las artes mismas, ¿verdad?
Y también tiene que ver con eso, con incluir espacios como bien difusos y límites difusos con la realidad, que eso lo voy a explicar después porque es así. Y creo que la clase de artes también tiene eso, y eso es un gran, es una, digamos, un espacio, una oportunidad, digamos, para un docente, para una profa, decir, este espacio no es solamente para enseñar a dibujar, este espacio puede ser para que mi estudiante que no habla con nadie, o mi estudiante que tiene pena, o sea, que tiene tristeza, que siente tristeza o tiene algo adentro, lo puede empezar a sacar de a poquito quizás con el dibujo o con la fotografía, o ese niño que no suelta nunca el teléfono, que eso pasa mucho en Chile. Ocupemos el celular y hagamos algo con ese celular, que también puede ser algo útil. O estamos, a mí me pasó mucho que cuando empecé a trabajar, entré a una escuela, era una escuela que se llaman allá emblemáticas, era una escuela de alta exigencia académica, de chicas, era solo niñas, y ingresaban en secundaria, en primer año secundaria y salían en preparatoria. Y las chicas estaban todo el día sentadas en una silla de 8 a 4:30 de la tarde, prácticamente sin moverse, en unas salas que no eran muy grandes, que eran muchas, 45 chicas por sala, un colegio, que una escuela que no es muy grande tampoco, y eran 1000 y tantas. Y yo dije, estas niñas necesitan moverse. Ahí empezó como yo no puedo ser solo profe de arte y enseñar lo que dice el programa, también tengo que empezar como a dejar que fluya mi lado artístico digamos, de lo que estoy aprendiendo como artista. En esa época yo me estaba como nutriendo con danza y con trabajo escénico y también con trabajo de performance con un artista chileno, Gonzalo Rabanal. Entonces, y con una escuela que se llama Chinchil Tirapié, una escuela de carnaval. Entonces estaba aprendiendo a bailar, estaba haciendo performance y estas niñas no se movían. Entonces yo dije, tengo que meter esto acá como sea, y empecé a hacer artes escénicas en una escuela o sea, las chicas usaban un uniforme muy incómodo, nadie quería que se movieran, nadie quería que hablaran mucho, que se expresaran, había una intención política muy fuerte en ellas, con ganas de reclamar sus derechos, con ganas de decir lo que les parecía injusto, con ganas de hablar, de gritar, y la escuela no se los permitía. Y gracias a eso empezaron a surgir un montón de cosas eh, en ellas. Empezaron a moverse, a sentir, empecé a trabajar con emociones, digamos, con la crítica, con escucharla, con crear en colectivo, porque era una escuela que te generaba la competencia, lo académico, tenías que ser muy buena alumna, muy buen estudiante para poder entrar a una carrera que, digamos, sea solvente económicamente. Muchas eran la primera generación de profesionales en sus familias, entonces había una presión también, eran chicas como de alto rendimiento. Entonces todo eso era un estrés para ellas. Y empezaron a decir cosas, bueno, empezaron a salir muchas artistas también de ahí, bailarinas, actrices, eh, artistas visuales, en fin, una generación de varias chicas que salieron en esa época. Y, y ahí empecé esa fue como una de mis primeras experiencias como de empezar a darme cuenta que no solamente el currículum, en este caso de lo que se hacía en Chile, era lo que había que hacer en la escuela. Uno podía empezar a decir, ¿qué necesitan ellas? ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué necesitan ellas? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren hablar? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto, digamos, grupalmente? ¿Podemos sacar, digamos, esto de las individualidades, la competencia? ¿Podemos hacer el espacio educativo un espacio democrático, un espacio de colaboración, un espacio donde también yo me daba cuenta que ellas me enseñaban cosas a mí, que yo no solamente era la que era la maestra, ellos también podían ser mis maestras? Hicimos obras que tuvieron que ver con eso.
donde yo incluso en una obra, yo me transformo en una de ellas y me pongo su uniforme y ellas les digo, vístanse como si fueran profesoras de arte y yo me voy a vestir con su traje escolar. Hicimos una obra en una época de revolución que se llamó la Revolución Pingüina en el 2011, donde los chicos de secundaria y preparatoria se tomaron todos los liceos y las escuelas públicas chilenas y estuvieron detenidos como 8 meses. Eso fue noticia mundial. Y nosotros empezamos a hacer obras con las chicas, o sea, ellas y yo. Y yo tenía prohibido ir a la escuela, pero iba igual, prohibido juntarme con ella y me juntaba igual, hacíamos clases en mi casa, íbamos al parque, hicimos intervenciones en liceos públicos también. Entonces, digamos que el rol pedagógico para mí no tiene límites, digamos, en el sentido, en el buen sentido, no en el sentido mal tomado, sino que en el sentido de que uno no deja de enseñar, uno no deja de ser profe, uno puede, o sea, como que los límites, digamos, no son como, no están establecidos. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, todas, nadie me decía Karina, todas me decían profe, todas eran muy respetuosas, siempre estaban esos límites, digamos, de adulto, adulta y niño o niña. Eso nunca hay que perderlo. A pesar de que uno haga las locuras más locas en una sala de clase, o que se salga de la sala de clase, o que vayamos a correr, o nos transformemos no sé, en animales, en mariposas, en lo que sea, uno siempre tiene que mantener ese lugar, para que así ese chico y esa chica sientan en un espacio seguro. Y todas esas cosas las fui aprendiendo y creo que uno puede hacer muchas cosas, como que hay profes, de repente he escuchado, profas que se limitan porque no, pero es que yo soy profesora y no puedo hacer eso porque me encantaría, pero no, sí se puede, sí se puede. Si uno tiene que conocer, tiene que confiar y tiene que también dar esa seguridad y ese lugar que uno tiene, digamos, para que ese estudiante o esa estudiante se sienta que ese lugar es un lugar donde de creatividad, que hay un lugar de confianza, porque para poder crear tienes que estar cómodo o cómoda. Entonces, bueno, estoy hablando miles de cosas revueltas, no sé si me entendieron. Oh, sí, claro que sí. Eh, Has tocado varios puntos que me gustaría profundizar, que es el hecho de que el arte es libertad, bien, bien lo estás diciendo, uno debe sentirse cómodo para ser creativo, para expresar su arte. Y creo que esa es la parte retadora del ejercicio docente en este campo, ¿no? O incluso del ejercicio pedagógico, porque justo hay que romper esas ataduras que tenemos con el propio sistema. También estaba pensando cuando tú lo explicabas que el ejercicio docente en sí, pero también de la docencia en las artes y con las artes o para las artes, también es disruptivo, porque a su vez también conecta con lo político. Ahora que lo vas narrando esto que nos cuentas, yo recuerdo y que narras también esta época de movimiento estudiantil en Chile, de la que sí todos nos enteramos y creo que fue inspiración también para los propios movimientos locales, en el caso aquí de México. Fueron un referente muy fuerte. Aquí se citaron muchas de estas intervenciones que tuvieron los jóvenes, que hasta donde sé me parece que tenían que ver con la educación secundaria, ¿no? Y también con cuotas, que siempre ha tenido que ver este asunto económico, ¿no? De querer privatizar la educación. Acá, digo, igual se vio manifiesto en Chile, también supongo que esta parte artística que siempre acompaña a las movilizaciones sociales, ¿no? En cuanto a la música, en cuanto a los murales, en cuanto a los performance, y también en el caso de los movimientos feministas, que también Chile es un referente, es muy interesante cómo va ligado entonces el aspecto político, el aspecto educativo, pero también el aspecto identitario y estas libertades. Yo me quedo pensando también la importancia que tiene la currícula en eso, la currícula y quien la ejerce. Tú has mencionado el aspecto relevante del currículum oculto, porque sí, a la letra en los programas educativos está muy clara la visión,
¿no? Que se tiene sobre, en este caso, bueno, la educación artística, ¿no? Si hablamos de educación básica aquí en México, es pues la materia de educación artística, que puede enfocarse en danza, en música, etcétera, ¿no? Pero que no va más allá, a veces se queda solo, como bien dices, en los dibujos, ¿no? Solo se queda en el bailable para el 10 de mayo o en el bailable para la reunión X, de la salida, la graduación, pero pocas veces se aborda la educación artística en este sentido amplio, que tiene una influencia y yo diría que podemos ver como su mayor potencial en estas expresiones de, pues sí, un poco subversivas, si lo quiere ver, se puede explicar así, o un poco pues de movilización social, ¿no? Que invitan a pensar, que también invitan a rebelarse contra un sistema abusivo, contra la corrupción, a protestar de manera que no se tome como violenta, ¿no? O sea, que de una manera mucho más pensada, mucho más trabajada para cualquier tipo de demandas, ¿no? Aquí en los últimos años creo que lo hemos visto pues con mayor rigor, sobre todo en los movimientos feministas. En los años 90 me parece que fue mucho más visible en el caso de las movilizaciones estudiantiles, debido a que se perseguía un objetivo que era la no privatización, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para quienes nos escuchan en otros países, bueno, aquí también vivimos una movilización muy, muy extendida, casi un año, fueron 10, 11 meses en los que estuvo parada la universidad, todas sus facultades, porque se buscaba evitar la privatización de esa institución, ¿no? Ahora en los últimos años ha tenido mayor presencia la movilización de las mujeres. Se ha hablado un poco más de estos discursos feministas que a través del arte han tratado también de buscar su difusión, ¿no? Su entendimiento. Y ha sido complejo porque a veces tampoco ni con el arte es bien visto. ¿No? O sea, recuerdo que varias de estas performances y manifestaciones se veían con burla, ¿no? Claro, el patriarcado es algo tremendo, ¿no? Que de pronto busca desacreditar todo tipo de expresión. Y recuerdo también en los años 90 con estas movilizaciones, incluso esta circunstancia de los 43, también del caso de Ayotzinapa, otra herramienta también para comunicar este descontento, para invitar a la movilización, también fue el arte. ¿Cómo tú estás de acuerdo, Karina, en que el arte es disruptivo y en que el arte y el papel que juega el profesor o el profesional que enseña las artes debiera estar por ahí, debiera estar enfocado hacia ese lugar? Y también, ¿cuáles crees que sean los retos que se tienen al respecto? Eh, sí, yo creo que el arte debe ser un lugar para, para decir lo que uno opina, lo que uno piensa, lo que siento que debe salir de mí, ¿verdad? Es como, es un lenguaje. A veces pasa que no estoy de acuerdo, que quiero decir algo, que quiero denunciar algo, y ahí aparece un arte, digamos, que sí, es de denuncia, es de reclamo, y está bien que sea así. También hay un arte que, digamos, más ingenuo, que es un arte más digamos, o más reflexivo del propio lenguaje visual, entonces como que no se ve a simple vista tan claro lo que el artista quiso decir, y sí se ven colores, formas y qué sé yo. Pero si tú me preguntas a mí como artista, yo necesito decir, necesito denunciar, necesito evidenciar, necesito mostrar digamos, como desvelar aquellas cosas que han sido ocultas o aquellas cosas que no queremos hablar y nos incomodan. Y a veces el currículum también hace eso, ¿verdad? En algunas ocasiones.
Creo que un maestro y una maestra de arte tienen que hacerse cargo de esos temas, tienen que hacerse cargo de la denuncia social, del arte político, tienen que hacerse cargo de esos temas de una manera obviamente profesional, como para que no se sienta como que están haciendo, digamos, lavando cerebros, como lo típico que reclaman a veces los padres. Yo nunca, a pesar de todo lo que he hecho en las escuelas, nunca han reclamado por mí. No sé qué será, porque he sido testigo de padres y madres que han reclamado por otros colegas cosas mucho más insignificantes, digamos, de las reflexiones que he hecho en clase. He trabajado en lugares súper complejos, digamos, yo estuve trabajando en un municipio en Chile en un momento donde, digamos, todavía el alcalde, que era estaba ahí en esa época, había sido muy cercano a Pinochet, que es el dictador en Chile, y entonces tenía una onda muy fascista. Y igual nosotros hicimos, con las chicas hicimos un montón de cosas y creo que el arte también tiene una cosa que puede ir más allá, digamos, del discurso simple y panfletario, ¿verdad? De lo literal, de lo simple, de lo fácil. Entonces, claro, nosotros hacíamos un montón de cosas, pero eran como tan bellas, eran tan reflexivas a un nivel, digamos, de chicas adolescentes, pero se lograron cosas tan complejas dentro de la escuela que nunca nos censuraron. A pesar de que hablamos yo siempre he hablado de feminismo en el aula, siempre he hablado de qué es ser feminista, de ponerlo ahí, de discutirlo. A veces es difícil cuando tenemos chicos, niños, digamos. Cuando estamos en grupos de mujeres es mucho más fácil. Pero igual hay que instaurarlo, ¿verdad? Hay que ponerlo ahí digamos, en la discusión de la clase. A veces hay que callar ciertas prácticas machistas y algunas también pueden ser que vienen de la casa, hay que detenerlas, hay que hacerlas pensar, digamos, y no solo taparlas, sino que dar el ejemplo en positivo siempre para que eso no vuelva a ocurrir, ¿verdad? El discurso machista, o sea, como que tratar de sacarlo de la sala de clases, pero de una manera no solamente de prohibirlo, sino que hacer la reflexión con las personas que estén ahí, con las chicas, los chicos, quienes estén ahí. Entonces, yo como respondiendo a tu pregunta, yo creo que el rol del profesor y profesora en la escuela sí es muy político, yo creo que sí, en todas las áreas del conocimiento vivimos una época, vivimos un país, una Latinoamérica, vivimos un mundo, digamos, que tenemos que reflexionar y pensar, no estamos solamente enseñando contenidos, sino que también estamos conectando estos mismos contenidos con lo que está pasando afuera. Hay veces que hay que aclarar dudas, hay que bajar las energías cuando las cosas están muy tensas. Yo me vine en un momento súper tenso que hay en Chile, que está todo muy dividido, está muy polarizado el clima político. Empezó con una súper buena revolución en el 2019, digamos, un estallido social, pero estamos en este momento igual y peor, porque digamos que no funcionó este estallido como la idea que se gestó en el comienzo, entonces las cosas no están fáciles, digamos, y en las salas de clase se nota eso. Entonces también ahí pasan cosas alrededor que uno no puede hacerse, como decimos en Chile, hacerse leso o hacerse, digamos, así como que no está pasando nada. Cuando están pasando cosas en un país, uno no puede estar callado, uno tiene que decir algo para también tranquilizar a esos chicos y chicas que están confundidos, que en sus casas les dicen algo, en la tele ven otra cosa. Entonces, por lo menos estemos bien en esta escuela, estemos bien en esta sala de clase, respetemos la opinión de todos, no nos pasemos a llevar como quizás lo hacen los políticos, como quizás lo hacen, no sé, en la familia. O sea, tenemos que también generar ambientes de respeto, de reflexión, de no violencia. Entonces eso también es importante en estos tiempos, creo. Ciertamente, Karina, tienes toda la razón. Ahora que cuentas un poco de este contexto que atraviesa Chile,
y de tus motivos para venir a México. Platícanos cómo es que se concibe la práctica pedagógica en Chile. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Qué se sabe en cuanto a práctica o a poner en práctica la pedagogía en Chile? ¿Cómo se mira al profesional de la pedagogía o de la educación en Chile? Y también qué retos tiene, ¿no? Ante este panorama contextual que atraviesan actualmente. Mira, el espacio, le vamos a decir asignatura, pero sector le dicen ahora, al sector de las artes visuales. El sector de las artes visuales en la escuela chilena, digamos, es un sector que está desde preescolar, como decía, hasta la preparatoria. Es una asignatura, un ramo o un sector que tiene calificación, es de índole obligatoria, pero digamos que existen dos ramas, que son las artes y las artes visuales o artes plásticas, pero se llaman artes visuales, y música. En algunas escuelas, por ejemplo, en la primaria, por lo general, la maestra generalista da las artes y por lo general existe un profesor o profesora que hace música. Hasta el segundo año de secundaria, digamos que es obligatorio que los chicos y chicas tengan artes y música. Y ya en tercer año de secundaria se elige si vas a querer estar con música o arte, hasta la preparatoria. Ese es como el panorama de, digamos, de las horas de arte. Y después viene, bueno, el currículum en sí es muy ambicioso, es tremendamente ambicioso, se habla de arte digital, de grabado, de hacer un montón de cosas, así como casi como una escuelita de artes, pero las condiciones reales de las escuelas, no, ni las públicas ni las privadas, digamos, te permiten llegar a tanto por las infraestructuras, digamos, de las escuelas. Obviamente hay lugares que uno tiene taller, que uno tiene espacio, eh, hay lugares donde, por ejemplo, por pruebas de medición, hay profesores y profesoras que deciden tomar las horas de arte para reforzar matemáticas, para reforzar lenguaje o historia, qué sé yo. Igual siempre ha sido y sigue siendo una asignatura como de segundo nivel. Sin embargo, resiste, digamos. Es como que se mantiene una resistencia en la educación, pero también es un espacio que hay que defender como docente, que hay que estar constantemente mostrando el trabajo que se hace. A mí me pasaba mucho que mis colegas se trataban me invitaban a sus proyectos para hacer esta famosa como interdisciplina y trabajo colaborativo y qué sé yo, pero bien a la fuerza, bien a la fuerza. A veces funciona, los espacios colaborativos son casi nulos, entonces es muy difícil también. Entonces, como te decía, sí, es como que, uy, hay muchas ideas, es muy ambicioso, parece ser fantástico como currículum, pero en la práctica se hace lo que puede uno. Pero se logran grandes cosas también, o sea, sin ser así como tan, digamos, como mirarlo tan terrible el panorama, no es así, uno puede hacer un montón de cosas, pero siempre como con este espacio de resistencia donde uno tiene que combatir, tiene que así dar la pelea para lograr que en una escuela, digamos, se visualice, digamos, como un lugar de aprendizaje y que merece seguir ahí. Aquí en México tenemos un panorama similar. Yo percibo ese panorama, pero en escuelas de educación básica, ¿no? También nosotros tenemos educación básica que va desde preescolar hasta secundaria. Después viene bachillerato o preparatoria y nivel de educación superior. Tenemos afortunadamente en México, yo percibo ese espacio, eso que tú mencionas, así desde como que desde ese desdén, ¿no? A las artes o poca relevancia en ese espacio de educación básica, con algunas excepciones, porque también esto depende mucho de los profesionales que tengan a cargo esas asignaturas, ¿no? Pero también tenemos, y hay algo que a mí me gustaría saber de Chile, por ejemplo, aquí en México tenemos escuelas de iniciación artística. Desde los 6 años puedes estudiar, puedes introducirte en estos centros de educación inicial en las artes, que forma parte de
pues del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que ahora se llama de Bellas Artes y Literatura. Con este nuevo gobierno se le agregó esta última parte de literatura, el IMBAL. Y tenemos estas escuelas de iniciación y tenemos también pues el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Y tenemos escuelas especializadas, pues, para estudiar profesionalmente las artes en diversos campos, con diferentes énfasis, ¿no? Cine, grabado, pintura, teatro, etcétera, ¿no? O dirección de teatro, etcétera. Y tenemos estas escuelas de iniciación, incluso bachilleratos en las artes. En Chile existen también estas escuelas especializadas o se queda hasta donde nos has descrito y también pues cómo valoras o cómo miras pues estos escenarios de enseñanza de las artes en Chile. En Chile no existe INVAL, no existe esa posibilidad. Existe, digamos, como hay unas escuelas artísticas que son, digamos, de carácter público, pero son muy pocas, no cubren, digamos, la población. Y que son escuelas, digamos, que los chicos entran y toman una especialidad, pero son muy poquitas, muy poquitas. Y después, claro, después de la escuela, de la prepa, digamos, de los últimos años de la secundaria, los chicos ahí entramos a las carreras universitarias y sí, o sea, ahí tenemos infinidad de carreras artísticas, está el conservatorio de la Universidad de Chile, están las escuelas de música universitarias, está el área de las artes visuales, que tiene rama como esta que te contaba recién, como la de diseño teatral, licenciatura en arte, artes tiene ahí pintura, escultura, grabado, fotografía. Se abrió una escuela de cine hace poco en la Universidad Católica, que también es una universidad grande, importante. A nivel universitario, claro, existe la formación artística en todas las áreas y también en institutos privados o universidades privadas que abundan, hay muchas. La danza también está la escuela de danza de la Universidad de Chile, que es una escuela muy antigua, y las otras son privadas, las otras escuelas de danza. Teatro, también están las dos escuelas, que es la de la Chile y la Católica, sí. Hay formación artística en todas las áreas. Karina, tú has hablado de esta importancia que tiene el arte para comunicar y para, pues también expresarnos y expresar, también ir construyendo a través de esta expresión artística nuestra identidad. Y nos hablaste también de tu parte de que de tu identidad está conectada con los indígenas. Cuéntame con qué pueblo originario conectas tú y de qué manera eso influye en tu arte y en tu práctica pedagógica. Bueno, mi familia paterna desciende del pueblo Licanantay, que es un pueblo andino que habita en el altiplano chileno y tiene también conexión con territorio argentino, del norte de Chile. Y bueno, los pueblos andinos, hay una unión ahí completa, ¿no? Los pueblos andinos que te puedo hablar como, no sé, los aymara, los quechuas son los descendientes de los incas, ¿verdad? Están los Coya, los Licanantay, y sí, bueno, ahora no me acuerdo, pero hay muchos más. Y todos ellos habitan en esto que se llama el altiplano de los Andes, ¿verdad? Y tenemos fronteras, y compartimos frontera, el mundo andino, entre Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Y estos pueblos son hermanos y bueno, te voy a mostrar algo porque a propósito Ujú, para poder, a ver, para contextualizar a estos pueblos. Mira, acá yo tengo mi bandera, ujú. que es esta bandera que está acá, se llama Huipala. No sé si la habías visto alguna vez. No, nunca la había visto, pero Esa es la platícame, Huipala. qué La interesante. Huipala es la unión de todos los pueblos andinos Wow. y representa eso. Entonces todos los pueblos andinos nos identificamos con nuestra Huipala. Y la Huipala, de hecho, la adoptó Evo Morales para su gobierno, porque en el fondo nace de ahí, del pueblo más grande andino, que son los Aymara.
que son el pueblo, digamos, que abunda en Bolivia. Entonces, la huipala también es parte de esta identidad, digamos, boliviana, desde la reivindicación que hizo Evo Morales en su país. Pero también pertenece a los otros pueblos, digamos, esta unión de pueblos andinos. Y mi familia paterna desciende, como te decía, del pueblo Licanantay, que es un pueblo pequeño, y como que la capital de este pueblo es San Pedro de Atacama, que es un pueblo que es muy bonito, que queda en el norte de Chile. Es un oasis, imagínate, está el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, donde no encuentras ni un cactus, porque no hay nada, es seco, seco, seco. Y aparecen pueblos, estos pueblos oasis, que tienen un poquito de agua, que crecen plantitas y que se pueden criar animales, y este es uno que es San Pedro de Atacama. Y mi familia siempre iba y se acercaba a este pueblo de vacaciones y qué sé yo, y yo me empecé a acercar poco a poco y a darme cuenta que yo tenía una conexión muy grande con ese lugar. Y empecé a darme cuenta también que yo obviamente también era atacameña, era licanantay, que también nos conocemos como atacameños, como, como la palabra castellanizada o española, en español, como que los que viven en Atacama, en este sector, el atacameño, pero en realidad en Kunza, que es la lengua originaria, somos licanantay. Y bueno, empecé a investigar, empecé a darme cuenta que lo andino no era solamente ser aymara o quechua, sino que también, que son los dos pueblos más grandes, sino que también los licanantay somos andinos y tenemos un montón de cosas en común. Tenemos, por ejemplo, los colores, la comida, los diferentes granos, por ejemplo, la quinoa, algunos maíz, la patasca, qué sé yo, un montón de cosas que yo me empiezo a dar cuenta que no son solamente de algunos pueblos, no son de Bolivia, no son de Perú, son del mundo andino. Y yo también soy parte de eso, a pesar de que no nací en ese lugar geográfico, sino que llevo esa sangre, llevo esa costumbre, llevo esas ganas también de conocer lo distinto, de darme cuenta que en la vida no es solamente la vida que nos presenta el mundo, digamos, moderno, contemporáneo, que hay un montón de cosas que puedo aprender de ahí, que tienen que ver con lo que vivieron mis ancestros, mis ancestras, que, por ejemplo, el trabajo femenino, la cultura que lleva un pueblo, la comida que tiene cada pueblo, como la importancia que tiene también en lo identitario de cada persona. Acá es potentísimo esa herencia que ustedes tienen desde los alimentos, los olores, las tradiciones, que las tienen tan arraigadas que yo creo que no se dan ni cuenta. Como que no dicen esto es propiamente de dónde viene. Me han hablado, no sé, de por ejemplo el pozole, que el pozole es un plato que viene desde hace miles de años, que todavía existe y que es uno que yo, mexicano que conozco, es como su plato favorito. Entonces, esas cosas como empezar a buscarlas, a encontrarlas, a indagar, porque en Chile se pierden en algún momento, se pierden muchas, sobre todo en los pueblos del norte, porque en Chile existe una ley a comienzos del siglo XX donde se prohíben todas las prácticas indígenas, se prohíbe, por ejemplo, andar vestido de indígena, creer en un Dios que no sea católico o cristiano, se prohíben las lenguas, no se puede hablar en los idiomas, por eso el Kunza se pierde. Se prohíben un montón de cosas. Entonces, digamos que en los censos ya no se hablaba de indígenas, sino de campesinos, de agricultores, qué sé yo, de artesanos, artesanas. Y la misma gente, obviamente, si te dicen desde que naciste que eres artesano, que no eres indígena, que no puedes hablar la lengua que habla tu abuelo porque te pueden matar, por ejemplo, así como así de terrible, obviamente la cultura se empieza a secar, ¿verdad? Y aparece como este interés mío y empiezo a indagar en el tema y me reconozco como indígena. Tenemos como una especie de certificado en Chile que es como una nacionalidad, pero no es nacionalidad porque no somos, digamos que no somos un estado multiplurinacional, no somos eso, somos solamente un estado. Entonces es una especie como de nacionalidad, pero no lo es.
saco esta nacionalidad, le informo a mi familia que somos indígenas, que tenemos que reconocernos, buscar o por lo menos tener la inquietud o la curiosidad de empezar a reconocerse o como a vincularse con ese lugar. Y empiezan a surgir cosas muy entretenidas en mi familia particularmente y también muy entretenidas en mi trabajo artístico porque me doy cuenta que es un espacio, mi obra, para demostrar y para enseñar eso que somos y que no queremos ser, o no sabemos cómo mostrarlo, cómo conectarnos con eso, que en el fondo es lo indígena, que lo llevamos, yo creo que casi todos, son muy pocos los que se dicen que son como el señor este argentino que decía que todos venían en barco, no sé si escucharon esa noticia, Sí, que todos habían llegado en barco, bueno, no todos llegaron en barco. fue mundial esa apuntada. Entonces, es una invitación en el fondo, desde mi búsqueda a buscarse al otro y también a decir, oye, existen otras formas de vivir. No solamente este mundo neoliberal del consumo, del aparentar, de comprar, de cumplir con el trabajo, de correr para poder llegar al trabajo y de poder para llegar a comprar y no sé qué, no ver a tus hijos, no tener tiempo para nada. O sea, oye, existen otras cosas y otros ritmos, digamos, y esos ritmos todavía existen, están ahí y uno los puede tomar o los puede observar desde la distancia. Y eso es más o menos como lo que yo trabajo como artista, como digamos es el sentido de volver un poco atrás, pero en el fondo es un avance gigante. Esto que mencionas en respecto a la prohibición del reconocimiento de la pertenencia a los pueblos originarios, del hablar las diversas lenguas que tiene cada pueblo originario. ¿Qué pasa en Chile? ¿Se da una, o sea, sigue vigente esto o es solamente que se va modificando ya con la nueva, pues sí, con la nueva manera de mirar el mundo desde una perspectiva un poco más intercultural o seguimos negando esa parte identitaria que tienen los pueblos originarios? Porque aquí en México, por ejemplo, yo creo que parte de nuestra historia y parte de la política que en algún momento también se estuvo difundiendo en el sentido de la castellanización de los pueblos originarios, tuvo un revire con el surgimiento del movimiento zapatista. Hubo una, pues sí, reorientación, e incluso diría en parte una reivindicación de los pueblos originarios a partir del movimiento zapatista, que detonó en políticas específicas para difundir y para promover el enfoque intercultural. De manera interna, digamos, en el aspecto de la función pública, ¿no? O del papel que tenían que jugar los funcionarios públicos y de la creación de un organismo que fue en su momento la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que este sexenio justo desapareció y se convirtió, o más bien se fusionó con la Dirección General de Educación Indígena y que ahora se llama Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Estos esfuerzos han avanzado poco, ya diríamos que se dieron más o menos como en unos 20 años de política, decíamos, detonada por el movimiento zapatista y que ahora se difumina, ¿no? Con esta decisión de desaparecer la coordinación y aparentemente de volver transversal este proyecto político que reconoce y que impulsa la idea de la interculturalidad y que obviamente trasciende este primer momento, te decía, de castellanización o que malamente o de manera muy, eh, pues desafortunada se veía como una forma de civilizar, ¿no? A los pueblos originarios, que es terrible esa expresión, pero que en algún momento la política atravesó por ese lugar. Ahora que mencionas tú esta parte, en el caso de Chile, estamos también en esta transición
de reconocer la importancia del enfoque intercultural, políticamente hablando, es decir, a través de una estrategia política en particular, o sigue siendo una decisión personal que en el caso, como tú lo ejemplificas, en el caso tuyo en particular, pues se convierte en un posicionamiento personal para ir construyendo estas otras contranarrativas de reconocimiento y de reivindicación de los pueblos originarios. O sea, como te decía, esto que te conté recién de esta prohibición, claro, fueron los primeros años del siglo XX. Después, la fecha exacta, cuando esto ya no corre más, en este momento no la recuerdo. Pero claro, después hay un cambio, si se reconocen a los pueblos indígenas, en la actualidad, como te decía, se reconocen a 9 pueblos, que son como los que sobreviven o los que sobrevivieron, que en un territorio como Chile es más o menos entre 9 y 10 pueblos, porque creo que ahora estaban viendo si había un pueblo muy austral que podía también reconocerse como que estaba vivo, porque también hay pueblos extintos, digamos. Entonces, hay una reivindicación desde los 90, digamos, como que en los 90 nace una ley indígena que tiene un montón de, digamos, de artículos donde se favorece bastante, digamos, digamos, este lugar donde estaba completamente, digamos, que como que no existió por muchos años. En dictadura, claro, Chile tuvo una dictadura de 1973 hasta 1990, entonces todo ese tiempo, digamos que es un tiempo muerto en todo aspecto, digamos. Eh, digamos que la educación sufre un montón, la privatización de la educación, que eso fue en el año 80, que fue muy dura, el desarme de escuelas, de universidades, donde, por ejemplo, las artes fueron muy afectadas, hubo mucha censura en esa época. Entonces, claro, hay un quiebre ahí bien importante en todos los temas, digamos, que son difíciles de abordar para un Estado, digamos, con miras hacia un mundo súper neoliberal, que es lo que hay ahora en Chile. Entonces, por ejemplo, antes de dictadura había un proyecto de universidad indígena, que era del presidente Salvador Allende, y esa universidad terminó siendo una maqueta, o sea, no se hizo nada. Obviamente después vino dictadura, después la vuelta de la democracia, y se empiezan a retomar un montón de cosas que estaban completamente en una decadencia intelectual, cultural, educativa, feroz. Fueron 20 años casi de mucho conflicto con el tema, por ejemplo, de la censura, cómo los artistas tuvieron que ingeniársela. Entonces, como eso, ahí me acordé, voy a hacer un link con lo que hablé antes, que con esta forma de trabajar en las escuelas, que yo creo que uno a mí en la universidad me enseñaron que en los 70 en Chile, artistas de avanzada, que eran artistas súper, digamos, de denuncia, súper políticos, digamos, que era un grupo que se llamaba CADA, que habían poetas, habían, qué sé yo, artistas visuales, gente muy inteligente, muy preparada, y hacían acciones de arte en oposición al régimen que había en ese momento y con los policías al lado, o sea, los policías no se daban cuenta. Hagamos arte y hagamos protesta, pero seamos inteligentes, vayamos más allá del panfleto y de la protesta, sino que hagámoslo igual, hagámoslo, no dejemos de hacerlo. Entonces creo que eso hay que aprenderlo, hay que, digamos, reflexionar y buscar. En Argentina, en Uruguay también hubo estas dictaduras y también se hizo este arte, también hubo un arte oculto, un arte que sobrevivió y resistió en estos espacios de censura. Entonces, como nosotros, como profe, como latinoamericanos, en el fondo, lo llevamos en la sangre, podemos hacer, digamos, hacer pensar a nuestros estudiantes, a pesar de que quizá nuestro jefe nos dice, oiga, no haga tanto, que no opinen tanto los niños, las niñas, a veces los niños nomás dicen, ¿verdad? Porque no se acuerdan que están las niñas.
Entonces, que no, así como hágalos dibujar, que pinten, así como cosas lindas, para, como tú decías, para los actos, para el Día de la Madre, qué sé yo. Pero uno tiene que ir más allá, ¿verdad? Uno quizás no te lo enseñaron en la universidad, quizás lo puedes investigar, puedes leer, puedes buscar en un libro los artistas que trabajaron en resistencia, que se hicieron cosas. En Europa, por ejemplo, para los nazis, cuando desarman la Bauhaus y todos te tienen que ir a vivir a otros lugares y tienen que formar nuevas escuelas de arte en otros lugares del mundo. Se puede, o sea, podemos hacer resistencia y el arte es un lugar, es un lugar. Y volví al arte, a pesar de que me preguntaste de los pueblos indígenas, pero nos mezclamos y lo artístico viene también de ahí, de nuestros pueblos ancestrales. Acá es increíble lo que uno puede ver cuando va a una pirámide o cuando empezamos a ver la herencia que tienen de sus pueblos originarios o ancestrales. En todos los pueblos, en verdad, así como que uno puede buscar un montón de cosas y relacionarlo, aunque no aparezcan en la currícula, como dijiste tú. Uno encuentra de repente, oye, pero ¿cómo ocupaban los colores estos tipos, estas tipas? ¿Cómo hacían estos tejidos? Que ni los impresionistas, ni los expresionistas, ni los dadaístas, no sé, ni los fauvistas, que eran expertos en color, lo lograron. O sea, tenemos una herencia artística ancestral feroz en todos los países y en todos los territorios latinoamericanos que tenemos que usarla, tenemos que divulgarla, tenemos que llevarla a las aulas. Tenemos que hablar de, obviamente, de las vanguardias europeas o del arte de la Edad Media o de los renacentistas, pero oye, acá también habían unas cosas espectaculares que no podemos dejarlas como el paseo de, no sé, de curso que va a tener algún momento el niño o la niña, sino que vayamos a la par, que lo incluyamos. Creo que eso es una deuda que tenemos, por lo menos desde donde yo vengo, que no se sabe ahí como que es como todavía muy a la fuerza. Ya hablemos de arte indígena, ya tomemos a los mapuches y sus máscaras y no sé qué, pero todo es como muy de lejos. Hay que involucrarse, hay que entender la cosmovisión de los pueblos, que no son, digamos, la visión que tenemos en la actualidad, es otra forma para poder entender un poco o para poder sentir esa energía, digamos, vital que tienen los ancestros y que acá perdura y quizás tenemos que hacerla consciente acá. Quizás no es tanto trabajo porque ahí está, podemos ir a comernos el pozole, podemos ver las tortillas, podemos sentir su olor y podemos imaginar un montón de cosas con eso. Y ver esa iconografía, por ejemplo, a mí me impresiona mucho la iconografía de los pueblos de acá, que hay sobre el maíz, cómo tallaban en piedra los maíz, cómo se pintaba el maíz, cómo el maíz es un protagonista en este país. Y los colores del maíz, que también ocurren en los Andes, también ocurren de allá de este pueblo, de mi pueblo Licanantán, también está esta conexión con el maíz. Es muy potente, como alimento, como sus colores, como su forma, eh, como algo también espiritual, ¿verdad? Como desde lo religioso, como la importancia que puede tener un alimento en la vida de un pueblo completo. Esas cosas son fascinantes. Sí, sí, así es. Y parte de esta influencia que tiene tu historia, tu identidad, tu práctica como profesora y como profesional en la pedagogía, pues destaca la parte también de creación de arte, de experimentación artística. A nosotros nos gustaría conocer parte de esto de tu creación artística o de tu obra. ¿Qué nos puedes decir? Porque a mí me llamó la atención el título que nos proponías en la reseña que nos enviaste de ti. ¿Qué es el Calapurca?
de Calapurca, se titula tu obra. Bueno, es un ensayo aquí veo dentro de tu descripción, que es un ensayo artístico. Déjame ubicarlo bien. Es un ensayo visual de Calapurca a la Patasca. Ya que estamos aquí hablando de la identidad, de tu historia, de toda esta conexión que tiene con el pueblo originario al que perteneces, en el que te reconoces. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué significa de Calapurca a la Patasca? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Y qué tiene que ver contigo, con tu historia, con tu práctica, con tu ejercicio profesional? ¿Te parece que comparta pantalla? Claro, Sí. claro que sí. Claro que sí, para quienes nos escuchan, vamos a tratar de describir las imágenes, pero los invitamos también a que puedan, pues, buscarnos en YouTube para que vean este podcast, también en nuestras diferentes redes sociales. Aquí vamos a tratar de describir las imágenes, Karina, para que quienes solo nos escuchan puedan imaginarse esto que estamos viendo en la pantalla, que es parte también de tu obra. Sí, este trabajo nació en un posgrado que realicé hace unos años y bueno, ya venía de antes, digamos, con el tema este del ser indígena y con esta identidad, entonces aparece la calapurca y la patasca. La calapurca es un plato andino que tiene como su característica principal es que se prepara con piedras calientes. Digamos que es una mezcla de verduras, de guisantes, no sé cómo le digan acá, cebolla, papa, zanahoria, tiene maíz. Creo que se llaman frijoles, ¿no? Los guisantes. Aquí en México los conocemos como frijoles. También creo que es la familia de las habas, Ah, no tiene frijoles. ¿no? Guisantes me refería como a las verduritas, esas como para hacer sopita, Ah, ok, ¿sí? ok. Ah, ya, Sí, me entonces, confundí yo. muy bien, muy bien. Ahí ¿Sí? vamos a hacer el ejercicio de indagación. Este, se me falta la palabra de los, ya creo que ya sé cuáles son, que son verdes, ¿no? Son chícharos. Tiene, o sea, tiene como te decía, zanahoria, cebolla, tiene maíz, tiene carne puede ser de llamo, puede ser charqui, y se prepara la calapurca, como te decía, en una olla con leña y se le ponen al servirla en el plato o en la olla se ponen piedras calientes, pero muy calientes, como que la idea de la receta es como que estén casi al rojo, dice, pero obviamente es muy difícil. Y que estén muy calientes y eso después incluso la piedra va en tu plato. Esa es la calapurca. Aquí se Y conoce es, esa técnica, perdón ¿sí? que te interrumpa, Karina. Esa técnica aquí la conocemos como sopa de piedra. Ah, Algo sí, muy similar a lo que tú mencionas son piedras ardientes que se colocan en un plato con diversos ingredientes. Pero aquí solo la conocemos como sopa de piedra. Quizás lo más cercano, si quizá no sea la calapurca como nos la describe, pero eso quizá lo más cercano a lo que tenemos sí. por aquí en México. Según las investigaciones, estos platos con piedra son platos, digamos, prehistóricos, o sea, de utilizar la piedra en la cocina, es algo muy antiguo. Entonces, la calapurca es un plato andino, principalmente de origen aymara, ¿sí? Pero también los quechua también lo hacen, y también otros pueblos, y se hace en todos lados. Es un plato que reanima, es un plato que se ocupa por ejemplo, en las fiestas religiosas, cuando ya hay mucha fiesta, en la mañana están todos como medio zombies, medio como vivos y muertos, entonces la calapurca te levanta, ¿no? Y mi investigación partió ahí, o sea, cómo encontrar algo que tenga que ver con el trabajo femenino, que sea un conocimiento ancestral, algo que traemos desde el pasado, lo podemos llevar al presente y podemos sentir cosas al comerlo, podemos sentir esa ancestralidad, podemos sentir la cultura de los pueblos.
y por ahí partió este interés de yo hacer, por ejemplo, comida en mis obras de arte. Entonces, así como dato, una vez vine a México hace muchos años y quedé impactada con estas mujeres zapatistas del sur como encapuchadas. Ujú. Entonces hice unas especies como de empanadas, que en Chile les decimos empanadas, que son unas masitas rellenas con diferentes cosas. Y hice unas empanadas con forma de encapuchadas y adentro les puse maíz. Qué Y lindo. las daba a comer para las personas que iban a ver la obra, que también yo estaba encapuchada y escribía unas palabras, qué sé yo, siempre en el contexto de una performance o una acción de arte. Esta en particular empezó con la calapurca. Empecé a preparar el plato de la calapurca y lo empecé a entregar como una herencia andina, digamos. Una herencia andina que era importante como para reconocer qué sé yo, un mundo, porque ya, no, como te decía, no son pueblos, son muchos pueblos. Vemos Ujú. en la imagen, estamos viendo una mesa. Si nos puedes describir, creo que tienes más preciso, tú que eres la creadora, Karina. Sí, ¿Qué es lo que vemos en la imagen para las personas que están escuchando el podcast? en la mesa y bueno, estoy sobre una mesa acostada con un traje andino que la pollera o la falda la conseguí en Cusco, en Perú, y la chaqueta es una chaqueta de tinku que, bueno, tiene bordados, tiene la pollera, la voy a describir, tiene mariposas y flores del Valle de Cusco, del Valle Sagrado, y la chaqueta es de Potosí, Bolivia, y es una chaqueta de tinku, y es muy peculiar porque las chaquetas de tinku por lo general son de colores muy flúor, muy llamativos, muy brillantes, y esta es marrones café, pero también tiene flores y tiene un montón de simbologías ahí también. Y ambas no tienen nada que ver una con la otra. Ese es como el secreto que acabo de revelar, que no, es un traje inventado, porque es como si yo me pusiera una falda, una pollera de, no sé, de México y me pusiera una chaqueta de Colombia. O sea, son cosas diferentes, pero parecidas, del mundo andino. Entonces, las tomo, las junto, me invento este traje y me pinto el cuerpo, me maquillo con pintura dorada, porque todos sabemos que la piel, bueno, es una de nuestra forma que nos enseñaron a medir qué tan indígenas somos o qué tan no indígenas somos, ¿verdad? Entonces, esta piel a veces, a mí me pasó una vez, por ejemplo, que andaba en Bolivia y había un señor que vendía una crema que era para aclarar la piel. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para que se aclaran la piel? Y claro, o sea, es como un deseo de cuando te juzgan y te miran por tu color de piel, por tu color de pelo, qué sé yo. A pesar de que son países donde hay mucha población indígena, el racismo es parte de la cultura también. Y yo vengo de un país muy racista, donde Chile es un país brutalmente racista. Es vergonzoso y lamentable, pero es así. Entonces esta piel que es más oscura, la transformo en oro. Esa es como la intención. Aparezco con zapatos también dorados y hay un mantel, hay una cubierta también dorada, muy china, muy comprada en el mall chino que le decimos nosotros en Chile. Y la comida servida al lado mío, esta que era la calapurca. Y hay unos cubiertos, cucharas, tenedores, hay platos, aquí hay unos platos que son unas bandejas que entregan en las escuelas para que los niños coman, que en Chile hay unas escuelas que tienen almuerzo, digamos, no todos reciben almuerzo, pero sí algunos reciben. Y entonces está todo esto servido, es como la mesa, y yo estoy ahí, yo soy parte también de la mesa. Y la acción era que el público se sirviera ellos mismos la calapurca. Diana Taylor es una teórica de la performance, una mujer que tiene como identidad latinoamericana, pero es gringa y vive en Estados Unidos y tiene un centro de estudios de performance en la Universidad de Nueva York. Y ella es bien interesante su trabajo,
digamos, lo que ella escribe, y ella dice, los actos corporalizados y representados generan, registran y transmiten conocimiento. Y ahí fue como, Diana Taylor lo dijo, entonces esto es real, tiene que ser. O sea, si yo hago algo y este acto corporalizado en el fondo lo entrego, lo hago, esta performance, digamos, estoy entregando un conocimiento, o sea, está claro, ¿verdad? Y este conocimiento, en este caso, era el plato, era la calapurca. Ahí está mi parte de la familia Licanantay, y esa que está ahí soy yo, cuando tenía como 4 años, y estoy con unas primas. Ella es una prima que se llama Claudia, y que hasta el día de hoy estamos contactadas, hablamos mucho. Ella es nacida y criada en San Pedro Atacama, 100% Licanantay, y todos los demás que están ahí también, mis tíos, sus primos, qué sé yo. Estamos viendo Y una fotografía de la una familia foto familiar. de Carinas. Estamos viendo a varios integrantes de la familia. Ahí sí. Y ahí estoy entre medio, ¿no? Esa foto yo creo que fue como una forma de decir, bueno, aquí partió todo, ¿no? En esa foto. Y acá ya empiezo a hacer diferentes ejercicios de la calapurca, ¿verdad? Acá entregando la receta a una persona, a una chica que está ahí, que es la Francisca Monte, una artista muy, 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 muy interesante chilena. Y aparece la mesa, la comida, yo le escribo la receta y se la entrego. Son ejercicios de performance. Así Estamos viendo una serie, perdón, Karina. ¿sí? Estamos viendo una serie de fotografías en donde está ejemplificando su performance. Dense la oportunidad de ver la obra de Karina. Aquí estamos tratando de describirla, pero no, es imperdible. Por favor, vean esta versión en video. Vale muchísimo la pena, es muy, muy significativo y Karina nos lo está describiendo aquí mismo. Sí, ahí estoy en otro ejercicio que se llama la chocolatada. En los Andes, en las fiestas andinas, bueno, hay un montón de brebajes, igual que acá, que algunos tienen alcohol. Y para los niños que participan en la fiesta, porque las fiestas andinas son familiares, por ejemplo, cuando se hace un carnaval, una fiesta, los niños pequeños también bailan, también se visten con trajes, con máscaras. Entonces son parte de la fiesta. Y la chocolatada es la leche con chocolate, que se prepara con canela, con clavos de olor, y con otras cosas más. Y me parecía que también era parte como de la tradición andina, y la utilicé en una acción. Ahí está también esto dorado, aparece nuevamente un escenario dorado, tazas doradas. Nosotros hicimos tetera, los argentinos le dicen la pava, acá no sé cómo le dicen, Sí, también ¿sí? lo conocemos como tetera también. La tetera con el chocolate adentro, y esta acción como esta mujer, como medio ceremonia del té japonesa también, de servir en este caso el chocolate, no el té, y como de despertar, como de estar como media, como en una situación como de estar durmiendo hasta el momento de servir al otro, de invitar al otro a participar en este espacio, que también siempre se han describió, o sea, perdón, se han descrito mis acciones como que son medias, como que te llevan como un sueño. Es- Y este es el registro, esto se llama registro de obra, como cuando uno hace un seguimiento temporal, digamos, de una acción performativa, y este es un registro de esta obra, igual que el anterior. Acá hay un texto de Sonia Montesino que habla sobre la Calapurca. Sonia Montesino es una teórica chilena que ha investigado y que tiene un imperio del género en la Universidad de Chile. Ella es una defensora feminista y teórica muy importante, de mi país, y la respeto mucho. Calapurca es la herencia y el traspaso de un conocimiento ancestral del pueblo andino a través de la comida. O sea, la calapurca es, además de un plato, es un conocimiento que se entrega, y es parte de la cultura. O sea, como tú hablabas recién de ese plato que también acá viene con las piedras, o sea, son platos ancestrales, tienen posiblemente miles de años y todavía los preparamos.
Acá está un registro también acá por ejemplo se ven las bandejas escolares, y cómo voy agregando, además de la calapurca, un trozo de pan, un vaso de jugo, cilantro para poner encima, como de la sopita, la cocina que ocupaba en esa época. Ahí hay un detalle, hay una fotografía de detalle de la pollera, de la falda, la piel dorada, los zapatos dorados también, que ahí estaba como en un proceso más simple, después ya se fue complejizando, de chaqueta, y ahí está la receta. O sea, no la receta, lo que tiene, Los ingredientes. los ingredientes, sí. Ahí está, por ejemplo, que yo la hacía con trigo mote, porque no tenía maíz, el maíz que debía ocupar, entonces lo hacía con trigo, pero después conocí unos argentinos, me dijeron, oye, pero si tiene trigo, esto es otra cosa, no es una calapurca, tiene otro nombre, porque ellos también tienen sus platos y los van variando, ¿verdad? Los ingredientes. Entonces, en realidad la calapurca era como entre una fusión de este plato con trigo y el maíz. Acá aparece el pollo, el llamo, el cordero, res. El res por lo general era charqui, carne seca y salada, zanahorias, papa, qué sé yo. ¿El llamo qué es? O sea, ¿qué tipo de carne? El, la llama, Ah, ya es de llama. Ok, ok. sí. Da penita comérselas, pero se las come. Y son muy ricas. Claro. Son lindas, pero también se comen. Sí. Y acá ya empieza como una búsqueda como mucho más como de un escenario, y la entrega del plato. Y acá ya se empieza a transformar en la patasca. La patasca es un plato que es muy parecido a la calapurca. No se hace con piedra y sí lo más importante es el maíz, maíz blanco grande. El maíz blanco que también está acá, que también nos une Claro. con el mundo andino. Se ¿Eh? le conoce como maíz cacahuacincle, si no mal recuerdo, es el grande, el maíz más grande Y blanco. sí, y blanco. Sí, incluso allá se pela con ceniza y creo que acá también se hace. Wow, muy bien. Sí, es una conexión muy importante. Es muy parecido, es increíblemente parecido. Las ollas que ocupaba eran también doradas. Todo intención de que tuviese como esta magia de valor, digamos. El valor simbólico, ¿no? Que representaba el color en la piel, el color dorado. Acá está en detalle, como ahí tú puedes ver los granitos de maíz blanco grande, los pedacitos de carne, qué sé yo, todo lo que lleva la patasca. Ya ahí está, esto es una patasca. Y esto que está acá es un pucará, es una fortaleza prehispánica que se encuentra en el desierto ahí en Chile, en el desierto de Atacama. Un registro ahí con la olla y dorada, todo esto de piedra, las ruinas del Pucará. Acá, esto es como la obra que realicé en San Pedro de Atacama, en un atardecer, proyectando los videos de cómo se prepara la patasca. Y en ese momento aquí dice, al llevar la calapurca a San Pedro ocurre un encuentro con la memoria colectiva, reconociendo la memoria como un hecho y un proceso de construcción colectivo. La obra no habla solo de una memoria familiar, o sea, de mi identidad, que está aislada en la ciudad, sino que se relaciona con una memoria colectiva tacameña. Me doy cuenta que ahí, como al llevarlo al pueblo, que no es algo personal, sino que pasa a ser algo colectivo. Y llevo la performance también a escuelas, a espacios culturales, a museos en Chile, la he presentado en universidades, a estudiantes de arte, en encuentros de performance internacionales, en varias cosas, en galerías. Ahí estoy en el Valle de la Luna, que es un lugar que dicen que es como la luna, que queda en San Pedro de Atacama, haciendo un video, hice una foto de un video de la Patasca. Y acá estoy en una muestra en el sur de Chile,
entregando el plato. La idea era ofrecer el plato, pero sin hablar. Yo ofrezco el plato, pero el que quiere se acerca y lo toma. No es una obligación. Lo consumen, o sea, el performance que realizas tiene que ver con la preparación o sea, el proceso de preparación, la parte obviamente simbólica de representación de cada elemento que nos acabas de describir y al final tu performance o tu obra concluye con el consumo colectivo de estos platillos. Sí, sí. Y ahí se genera una comunidad. O sea, no es solamente un espectador el que está ahí. Y eso es como el objetivo, ¿no? Como de compartir, de no, de esta reciprocidad de te doy, pero no espero nada a cambio, te doy mi plato y te doy un conocimiento que va a pasar a ser parte tuya, o sea, no es solamente leerlo en un libro o verlo en un video, sino que vas a comerte esto que lleva un montón, ¿no? Una carga, obviamente, una carga que es hermosa, que tiene que ver con lo que somos, de dónde venimos y que es completamente de reivindicación. Acá este plato está ya ahí patasca y la llevé a un festival de gastronomía. Y ahí paso a contar que viene este amigo, que después, antes no éramos amigos, él me invitó y nos hicimos amigos, Adolfo Torres, que viene a México y el 2 de agosto, no es el 2 de agosto, otra fecha, voy a mirarlo, voy a revisarla. Viene a México y vamos a presentar este trabajo los dos juntos, pero vamos a hacer una fusión. Vamos a hacer la fusión del pozole con la patasca. Wow, sí, es justo viendo Sí, esta fotografía, también para los que no nos están escuchando, estamos viendo una fotografía con el platillo patasca, que es la parte final o digamos, el resultado de este performance que nos ha descrito Karina. Y sí, estaba yo pensando en que se parecía un poco al pozole. Me parece súper interesante este cruce que van a presentar. Cuéntanos más sobre esto, Karina, porque igual resulta en una convocatoria para que quienes tengan oportunidad sí, puedan también estar ahí, conocerte obviamente, pero también conocer tu obra y ser partícipes de esta fusión. va a ser mira, se llama Guadalupe del Carmen, ¿ya? Como esta fusión. ¿Por qué? Porque la Guadalupe es la Virgen, es la patrona de este país, lo máximo y es maravillosa. Y en Chile tenemos a la Virgen del Carmen, Ah, ¿sí? De hecho, o- yo he bailado en fiestas a la Virgen del Carmen, o sea, tenemos una conexión con la Virgen del Carmen tremenda. Entonces, vamos a hacer esta fusión que se llama Guadalupe del Carmen Divina Unión. Es Adolfo que me invita y vamos a hacer esto que se llama Proyecto Patasca y Pozole. Y es genial. por la hermandad de un plato. Sí, va a ser el viernes 4 de agosto a las 6 de la tarde. Va a empezar también con cocineros mexicanos y varias cosas que van a mostrar. Y va a haber música en vivo, van a haber unos DJ. Y va a ser en el Comedor San Pascual Bailón, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz 69, Santa María La Ribera. Viernes 4 de agosto desde las 6 de la tarde. Qué maravilla, Karina, estamos prácticamente a unas cuadras de ahí. Ay, sí, Y qué no me lo voy a bueno. perder, Karina, yo ya lo estoy anotando y quizá hagamos una nota, por cierto, para dar seguimiento a esto que nos estás presentando. Nos queda muy cerca de aquí y me parece súper interesante también. Bueno, no sé si está abierto al público, cuál es la dinámica para asistir. Sí, está abierto al público. Yo les voy a enviar, o sea, tengo que hacer una especie de afiche flyer y ahí se los voy a enviar con los datos y con toda la información. Es una invitación, yo entiendo que está abierto para que vayan todo el mundo, así que tienen que ir. Excelente. En cuanto Ujú. tengamos este cartelito, lo estaremos difundiendo en las redes sociales para que se apunten y para que a quienes les quede aquí en la Ciudad de México cerca asistir a este performance y a esta fusión, conozcan también a Karina y conozcan a su compañero. ¿Nos repite su nombre para que sepamos quiénes son los que participan de esta obra? Mira, Adolfo Torres es el artista chileno, pero también está Andy Flor Huichol, el proyecto de Israel Chef, sale San Pascual Bailón, está José Villar de DJ, Sound Nesta también aparece como otro DJ, y todas esas personas que mencioné que son de acá, son locales. Ahí vamos a estar, Karina, ahí estaremos conociéndonos y conociendo también tu obra. Quizá hagamos otro podcast para que nos cuentes cómo te fue,
qué resultó también. Bueno, y ahí aparecen otros registros también de la obra. La obra en sí no es una, yo como que entre la Calapurca y la Patasca van pasando muchas cosas, se transforma en video, en foto. Ahora voy a exponer a fin de año en el Museo de la Mujer con registros de estas obras. Aparece, digamos, también porque es necesario que aparezca, y eso te iba a comentar ya como a modo de ir cerrando el tema de la Calapurca y la Patasca. Cuando fui a San Pedro de Atacama me pasó algo muy, muy bonito y también muy, muy intenso, que me encontré con un grupo de mujeres medicina y de chamanes. Eran collas y eran licanantay. Y ellos, yo estaba muy asustada porque yo dije, oye, estas señoras quizás no les va a gustar, van a pensar, esta niña, esta mujer está loca. Bueno, porque niña, porque en realidad era gente muy mayor, y yo me veía muy joven, pero yo no lo soy tan joven. Está loca, yo dije, van a pensar porque se pinta de dorado, anda con estos videos, no es tanto comida, o sea, me pasé un rollo como bien mal. Y fue todo lo contrario, me bendicieron, me hicieron una bendición muy potente, muy intensa, que fue casi que como haber sido un viaje, de verdad fue bien, bien heavy. Y me dijeron, usted tiene que llevar esto a todos lados, donde usted vaya, tiene que mostrarlo, muy respetuosos también. Y si usted va a otros lugares del mundo, usted tiene que llevarlo a todos lados, tiene que mostrar cómo somos nosotros, que nosotros somos gente buena, somos gente generosa, gente alegre, gente que tiene un montón de cosas buenas y que tenemos que conservarlas y mantenerlas, ¿verdad? Como pueblo. Y te juro que fue una sensación como fue como intenso, fuerte, sentí que algo entraba en mí, pero de verdad, así como una energía, y dije, no, es que esto tengo que seguir mostrándolo, y también por eso me parecía interesante mostrarlo en este espacio, porque es una obra muy pedagógica, es una obra que tiene que ver con un conocimiento, perfectamente se puede considerar como una clase, es tan clase como obra de arte, es tan antropológico como artístico o como, digamos, pedagógico. O sea, trasciende fronteras incluso digamos, de las disciplinas. Una performance. No está solamente, sino que muchas pueden serlo, muchas acciones. Hacer a los chicos y a las chicas crear sus propias performances, hacer sus propias acciones de arte, decir lo que piensan o transferir conocimientos a través de una obra, es una acción potente que se puede hacer en la sala de clase. No es algo tan lejano. Podemos investigar desde nuestros propios orígenes, nuestras propias historias familiares, y darnos cuenta que nuestra historia no es solo historia de nosotros, también trasciende a otros y a otras, y en el fondo podemos decir un montón de cosas y enseñar un montón de cosas a un público o a mi entorno, y aprender también de otros en sus propias obras. O sea, podemos generar un espacio de conocimiento, de transfusión, de transmisión de conocimiento muy pedagógico y muy potente a través de las performances. Entonces también por eso para mí me parecía importante hablar desde la pedagogía como desde ese lugar, pero también llevarlo a las artes en el sentido que también una obra puede ser pedagógica. Sí, me parece que en esta lógica, justo cuando veía este performance, el proceso que nos describes, me recuerda esta misión que de pronto tenemos de parte de la Secretaría de Educación Pública. Hay algunas propuestas para que en esta nueva visión pues del nuevo plan de estudios que pretende implementarse, en donde se propone trabajo por proyectos, pero también con una influencia comunitaria, bien podría caber esta transversalidad, como la has descrito muy bien. Me estaba yo imaginando también como de forma metodológica cómo esto podía también implicarse en la enseñanza, varios contenidos que tiene la currícula en educación básica o cualquier otro nivel educativo a través de estas estrategias que nos compartes. Me lo imaginaba como una metodología, ¿eh? Yo pensaba, bueno, es que Ujú. justamente se va transversalizando esto, todas las disciplinas que bien lo comentas. Y yo creo que vivirlo, yo creo que conocerlo
darán bastante luz en el caso de nuestro ejercicio docente para llevarlo a las aulas. O sea, para experimentar, porque a final de cuentas, esta práctica pedagógica innovadora no se logra de otra manera que experimentando. Y qué mejor Ujú. que hacerlo a través del arte. Sí, sí, y como también pasa que los adolescentes y las adolescentas, cuando viven esta etapa de su vida, les encanta hacer performance, les encanta mostrarse en el sentido de aquí estoy, este soy yo, esta soy yo, quiero que me vean, quiero decir algo. Quiero reconocerme y que ustedes sepan quién soy. Hay un montón de cosas que también tienen que ver con lo escénico, y no necesariamente tan teatral, sino que también desde este lenguaje performativo, que la performance también tiene una característica que no es, digamos, desde las artes visuales. Lo podemos tomar desde las artes visuales, desde el teatro, desde la danza, por ejemplo, el lenguaje, la asignatura de español. También puede ser transversal en el currículum mismo, no solamente desde las artes visuales. Si nos está escuchando algún estudiante de enseñanza de las artes o algún estudiante normalista o pedagogo o alguien que interesado en introducir el arte en su práctica y en su ejercicio docente, ¿tú qué recomendarías o qué recomendaciones les harías pues para que lo hagan de una manera creativa, lo hagan de una manera eficaz? Hay formas como metodológicas que pueden funcionar, que a mí me han funcionado mucho en estos procesos creativos, que es como primero buscar quiénes somos y contar nuestra historia a través de algún dispositivo creativo, digamos, plástico, artístico, creando, por ejemplo, personajes, marionetas, maleta de viajes, en el fondo, o puede ser una línea, presentar una línea de tiempo donde vaya mostrando mi historia, y no necesariamente con fotos, o sea, evitar la fotografía, fomentar, por ejemplo, el uso de texturas, el uso de colores, el uso de mancha, el uso de imágenes quizás que no son familiares, o sea, no hablar, por ejemplo, de mi infancia mostrando fotos de mi infancia, sino que hacer una conexión con lo que pasaba en ese momento, quizás hacer un collage con lo que estaba pasando en ese momento en mi infancia, ocupar objetos populares, imágenes pop, crear escenarios. Digamos que es súper importante hacer una introspección para poder empezar a conocer al grupo. O sea, como conozcamos primero a nuestros estudiantes y estudiantas y después empezamos ya a una conexión grupal. Obviamente cada estudiante va a querer mostrar lo que quiere mostrar, no va a querer mostrar lo que no quiere. Entonces no es una obligación. Si tuvo problemas, si hay traumas, quizás no los va a mostrar, o quizás sí, no lo sabemos. Pero presentar esa posibilidad a una adolescente a un adolescente, yo creo que es una buena manera como o un joven, digamos, para empezar. ¿Nos puedes hacer alguna recomendación quizá de algún libro, algún autor que nos pueda dar luz, más luz respecto a esto, a cómo generar una transversalidad en cuanto a las disciplinas para integrar las artes o para entender un poco más sobre esta relación pedagogía y arte? ¿Qué nos podrías decir y qué nos podrías recomendar? Yo creo que hay un artista uruguayo creo que tiene como también nacionalidad alemana, se llama Luis Kahnitzer. Luis Kahnitzer habla mucho de este rol del maestro o del profesor artista, profesora artista, y de la labor, lo pedagógico que está asociado o la educación que está asociado con las artes. Hay una frase de él que dice: el museo es una escuela, por ejemplo, y está impresa en el Museo de la Memoria de Santiago de Chile.
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es importante el espacio del museo también como una escuela y el espacio, digamos, del arte como un lugar también pedagógico, como que tiene un montón, digamos, de literatura al respecto y también su obra nos habla de eso. Como recomendación yo recomendaría a Luis Cáncer. Y en el sentido de la performance es bueno echar también una revisada a lo de Diana Taylor, que es esta mujer que hace esta investigación desde la teoría hacia la performance y tiene muchos textos que hablan del arte de la performance en Latinoamérica. Incluso de muchos artistas mexicanos ella los visualiza y habla sobre su obra en sus textos. Perfecto, me parece que son las recomendaciones que podemos tomar en cuenta si a ti te interesa pues empezar a experimentar con esta idea de pedagogía y arte. ¿Con qué te gustaría cerrar, Karina? Frase de un artista alemán que lo admiro mucho, que se llama Joseph Beuys, que él dice, bueno, va a sonar, lo voy a decir como cada persona es un artista. Él decía cada hombre es un artista, pero estamos hablando de un señor de los años 70 que lo hablaban así. Pero Claro. cada persona es un artista, una artista. Somos todos artistas. Ocupemos el arte como lenguaje, ocupemos el arte como medio, como sanación, encontrémonos, sanemos las heridas, busquemos formas de expresión artística más allá de las artes visuales o plásticas, para conocernos, parar, detenerse un poquito en este mundo tan loco. Así que eso yo creo que eso sería como para cerrar. Los voy a invitar y las voy a invitar a un taller que estoy realizando en un lugar que se llama Mercado Urbano, en Bolívar 45, en el Centro Histórico, en Ciudad de México. Es un taller gratuito. Los sábados es a las 4 de la tarde y los domingos a las 12:30. Son talleres de arte y música, está fusionado el arte y la música con la intención de que las personas que vayan participen en este taller y crean una obra artística. Y la experiencia es fusionar las artes, digamos, y darse cuenta que las artes tampoco tienen tantos límites, como que perfectamente podemos hacer una obra visual y esta puede convertirse en una obra musical o viceversa. ¿Es para todo, Entonces, Karina? es para todo público, son talleres que están enfocados en las familias, pueden ir familias completas, pueden llevar a niños, niñas, o pueden ir adultos, han ido jóvenes, adultos, niños, niñas, es abierto a todo público y son gratuitos. Eso es lo súper bueno y vamos a estar todas las vacaciones en Bolívar 45, Centro Histórico, Mercado Urbano. ¿De qué fecha a qué fecha serían? O sea, todas las vacaciones a partir de cuándo y termina cuándo. Empezamos hace 2 semanas, esta ya sería nuestra tercera semana, la que viene ahora, así que de aquí en adelante, y también esto va a estar en redes, también les voy a mandar la información, y mi Instagram es Karina Prudencio Álvarez, todo junto, ahí aparece más información de todas estas cosas. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Karina. Ha sido muy interesante, muy innovador también y ha sido también una invitación a que pues experimentemos, a que no pensemos, no nos pensemos como que esto sería algo que haría únicamente un artista enseñando sobre arte, sino que también podemos experimentar con el arte a partir de estas reflexiones que nos ha compartido Karina, que también atraviesan lo personal, atraviesan lo comunitario, lo político, la libertad, la creatividad. Y qué mejor que comenzarlo a hacer desde las aulas, incluso también de forma personal en nuestros espacios de convivencia. Muy bien, pues hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden dar like, compartir y descargar los podcasts en las diferentes plataformas. Comenten, comparten, califiquen en Spotify. Es importante saber qué les parecen estos programas y estos temas. El día de hoy, pedagogía y arte en el podcast Hablemos de Pedagogía. Mi nombre es Brenda y los esperamos la próxima semana.
Bye.